Radioactividades. No hay quien pueda, no hay quien pueda. Con la 99 unidos a triunfar. La radio y la política. Hay que apoyar a Pacheco, que es un oriental genuino. Habló Ferreira Aldunate en Belvedere y fue imponente. No nos moverá. Ha llegado la hora de elegir el camino que debe de seguir. La radio y la política. Estuvimos juntos en la noche cerrada. Cosa y nacerá una esperanza compartida. Paradoja. Todos a la obra. 85, la 85 y no obra. La radio y la política. 102 años de historia. 102 años de historia. En 1942 se lleva a cabo la primera campaña publicitaria política, que era la del Partido Nacional. Su principal líder, Luis Alberto Herrera. Ciudadanos, cruzamos una actualidad azarosa. Sobre todos los habitantes del país pesan días aciagos. Al expresarme así, hablo para todos mis compatriotas, sin excepción, con la sinceridad y llaneza que es regla de mis actos, sin ocultar el fondo de mis pensamientos, al contrario, para mostrarlo como es. Ser obreros animosos de lo justo, recibir y desempeñar con humildad la porción de deber que los sucesos nos infligen, hacerlo así a conciencia, con elemental y básico espíritu de sacrificio, sin perder la cabeza en el poder, sin creerse más que nadie y saberse, sin embargo, más Esta canta canción de libertad, pero no es el cariz del altivez, no hiciera promesa de igualdad ante el fuego sagrado de la ley. Y por esos años se podían escuchar sonidos como estos. larga ha sido la espera, pero ahora ha llegado la hora de Herrera. Los beneficios que al pueblo le han negado, si gobierna el herrerismo, serán dados. Vote al herrerismo para bien de la patria y de usted mismo. Aunque hagan derrotismo, no han de encontrar la manera de echar sombra al herrerismo. Presidente será Herrera, que es parte del pueblo mismo. Ambición de hacer obra verdadera ha sido siempre la ambición de Herrera. Y ahora la milonga del momento. En política, señores, debemos seleccionar. En política, señores, debemos seleccionar. Y a Luis Alberto de Herrera lo tenemos que votar. Y a Luis Alberto de Herrera lo tenemos que votar. El 24 de noviembre el pueblo espera el triunfo de Luis Alberto de Herrera. El triunfo de Luis Alberto de Herrera. 1946. Para esta campaña se produce el nacimiento del primer jingle político. Nos cuenta el doctor Leonardo Guzmán. Yo recuerdo nítidamente, estando en tercer año de liceo,
haber seguido los detalles de la campaña de 1950. Estaba vigente desde 1946 el No hay quien pueda con Herrera, era la obra de Rodolfo Llamarela. Don Luis María Guarnasquelli, un ciudadano inolvidable, un amigo y un gran abogado, me contaba que él estuvo presente el día que entró un autor que venía a ofrecer una canción para apoyar la campaña electoral del doctor Herrera. Y cuando le dijeron que pasara a la sala del honorable directorio del Partido Nacional, ese autor, en lugar de saludar de a uno a los hombres de pro que estaban en su presencia, ¿qué hizo? Se abrió la puerta y entró con el papelito en la mano para recordar la letra, cantando a sola voz, pero a toda voz, No hay quien pueda con Herrera, y aunque haya derrotismo, y por ahí siguió, con esa letra que rápidamente hizo ponerse a cantar a todos aquellos que, no habiendo seguramente coreado canción alguna en los últimos años, se sintieron unificados por el impulso creativo de ese hombre que fue realmente un espíritu selecto para la música, que sin haber estudiado el pentagrama creaba melodías, lo hizo para 56 películas en la Argentina, hizo éxitos definitivos que hoy se siguen repitiendo en el Dial Nacional. Llamarela hizo ese jingle que hasta hoy recordamos, y en el 50, en pleno éxito de aquella banda sonora, aparecen las respuestas, con letras escritas especialmente por Víctor Soliño, que él era votante del Partido Socialista, pero como acto de colaboración para grupos vallistas, sobre la base de esas letras, con música de autores variados, ha pasado de Kinlainer, por ejemplo, se hacía la réplica, y entonces allí aparecía el recuerdo. El 22 fue Cerrato quien le ganó la elección, el 26 Campistegui le dio un nuevo revolcón, el 30 el socio le arrima otro nuevo papelón. ¿Por qué el 30 el socio? Porque Terra, que gana la elección del 30, tiene la compañía del doctor Herrera a partir del golpe de Estado de 1933. Y por ahí seguía la demostración de que no había, de que lejos de que no hubiera quien pudiera con Herrera, era al revés. Y todo eso daba un clima o un contexto muy original, quizás poco profesional, quizás vinculado a las tradiciones artísticas más genuinas, más populares, las que vienen del carnaval, las que tienen algún dejo de tamboril o de milonga morena, y eso se iba vinculando a un contexto estrictamente nacional. No había pautas internacionales, no intentábamos imitar la manera como los norteamericanos se vinculan con sus cientos de millones de ciudadanos. Nuestro tema era mucho más íntimo, coloquial y directo. No hay quien pueda, no hay quien pueda con Herrera, aunque hagan derrotismo, triunfará el herrerismo. Una nueva era, una nueva era, una nueva era vendrá con Herrera, y así dice el hombre, y así la mujer, nuestro presidente Herrera ha de ser. No hay quien pueda, no hay quien pueda con Herrera, aunque hagan derrotismo, triunfará el herrerismo. Una nueva era, una nueva era, una nueva era vendrá con Herrera, y así dice el hombre, y así la mujer, nuestro presidente Herrera. La radio y la política. Dos años de historia.
Y así fueron surgiendo jingles y más jingles que copaban el dial de la época, quedando algunos de ellos en la memoria auditiva de los uruguayos. A votar, a votar con optimismo, a votar al errarismo, un gran gobierno Herrera de hacer por su talento, por su honradez, a votar al errarismo, que además de hacer patria es la defensa para usted mismo. A votar al optimismo, a votar al herrerismo, un gran gobierno Herrera de hacer por su talento, por su honradez, a votar al herrerismo, y además de hacer patria es la defensa para usted mismo. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo ha de gobernar. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo ha de gobernar. Con Herrera presidente vivirá mejor la gente, con Herrera en el poder, cuántas cosas se van a hacer. Con Herrera presidente vivirá mejor la gente, con Herrera en el poder, cuántas cosas se van a hacer. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo ha de gobernar. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo ha de gobernar. Con Herrera la vivienda, con Herrera bienestar, con Herrera va adelante el Uruguay. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo ha de gobernar. Herrera debe triunfar, Herrera, al pueblo de gobernar. O también se podían escuchar verdaderas piezas musicales como la que sigue. Viva Herrera y Echegoyen, son las voces que se oyen. Todo el pueblo está cansado de ser tan mal gobernado. Que todos apoyen, a Echegoyen, por el herrerismo debemos votar. Herrera y Echegoyen deben gobernar. Viva Herrera y Echegoyen, son las voces que se oyen. Todo el pueblo está cansado de ser tan mal gobernado. Que todos apoyen, Herrera y Echegoyen, por el herrerismo debemos votar. Herrera y Echegoyen deben gobernar. Viva Herrera y Echegoyen, son las voces que se oyen. Todo el pueblo está cansado de ser tan mal gobernado. Que todos apoyen, Herrera y Echegoyen, por el herrerismo debemos votar. Herrera y Echegoyen deben gobernar. Viva Herrera y Echegoyen, son las voces que se oyen. Todo el pueblo está cansado de ser tan mal gobernado. Que todos apoyen, Herrera y Echegoyen, por el herrerismo debemos votar. Herrera y Echegoyen deben gobernar. La radio y la política. ...102 años de historia. María Emilia Pérez Santarcieri. Lo que pasaba en mi casa era algo que pasaba en muchas casas de uruguayos. Se leían 2 diarios por día. Esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Y se oía radio absolutamente todo el día. Entonces la gente estaba muy informada, diría yo. Y yo era una niña
que recién empezaba a ir a la escuela, pero claro, el diario lo leía de cabo a rabo y se traía 2 diarios. Esa es otra realidad, no era un diario, eran 2 diarios. Los diarios respondían lógicamente a las tendencias políticas de la gente, aunque no siempre, porque mi padre era colorado de los llamados independientes. Y sin embargo él traía también de mañana la Tribuna Popular, que eran blancos. Yo pienso ahora, recién, después de muchos años de haber pasado eso y de haber estudiado historia, entre tanto, que mi padre sería un conservador. Murió bastante joven, así que yo no llegué a tener demasiadas discusiones de política, pero pienso que sería un conservador que estaba comprando 2 diarios que habían apoyado la dictadura de Terra, que sé que él estaba del lado de Terra. Mi madre, cuando hablaba de Terra, también hablaba como que era una cosa positiva. Yo paraba la oreja, porque tenía otro tío que equilibraba el panorama. Ven, esto sí que era lindo, de lo variado de las influencias que uno recibió. Un tío que era tío político, pero para mí, que nací, habiéndolo conocido casado con mi tía ya y con 3 hijos, para mí era como que fuera un tío carnal. Y este tío era un hombre muy pintoresco, que aparece en el libro de 200 años de propaganda en el Uruguay, Salvador Madone, un individuo muy creativo. Creo que en estos momentos hubiera tenido gran campo para lo que él podía hacer. Y mi tío era muy ballista, entonces para él Terra era lo peor. Entonces a mí eso me parece muy importante, el haber oído muchas campanas, ¿no? Y entonces mi tío era un individuo muy afable y muy él vivía en el centro, pero estaba vinculado al barrio Palermo, a la liga de no sé qué, de fútbol, Guruyú. Y yo siempre cuando entraba a esa casa me impresionaba el retrato de Valle, ese Valle tan grandote para mí que era tan chiquita, o el retrato de Brum, infaltable en la casa de todo buen vallista. Entonces en los diarios, que recibían en casa, como toda niña o niño, me imagino, los dibujitos, así como me gustaba ver las historietas, cualquier dibujito que venía en el diario lo miraba. Y yo creo que el que dibujaba en esa época en el diario de la noche era Centurión. Entonces, por ejemplo, los rostros que yo recuerdo de esa época, de mi más temprana niñez, el rostro de Fabini, intendente municipal, a quien yo distinguía porque usaba quevedos, un tipo de lente que ya no se usa más. Por si algún joven está oyendo, los quevedos no tenían patillas, se ajustaban sobre la nariz. Después recuerdo también otro dibujito, el de Guani, que había sido canciller en la época de Valdomir, después fue vicepresidente en la época de Amézaga. Y Guani era infaltable ahí. Otro personaje que yo vi muchas veces, aunque lo que él protagonizó era antes de nacer yo, pero que lo reconocía, y ahora voy a decir por qué el de la connotación, el doctor Charlone, porque Charlone, como había hecho reavalúos, se le había llamado popularmente Fumanchú por un mago que había en esa época. Entonces cuando salía uno vestido como un mago, yo ya sabía que era el doctor Charlone. Esto era lo que a mí más me atraía en primera instancia, pero ya les digo, son los recuerdos primigenios. Y luego empieza el asunto de la radio, los discursos políticos. Bueno, cantitos. Me acuerdo uno que ustedes han pasado hasta el cansancio, ¿no? Cuando Herrera tomó a Llamarela y no hay quien pueda, no hay quien pueda, ¿no es verdad? Eso fue bien conocido. Los primos del diario El Día y el primo del diario Acción van a quedar en la vía para alegría de la nación. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Eduardo Blanco Acevedo
César y don Andrés, en este gran contrapunto sonarán juntos el 26. Eduardo Blanco Acevedo, don César y don Andrés, en este gran contrapunto sonarán juntos el 26. Porque se inicia la nueva era y se verá. El gran presidente lo aclama la gente porque es consecuente, honesto y capaz. Ay, 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 son, ay, 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 son. Qué pena que yeta los de la mosqueta difuntos están. Ay, 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 son, ay, 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 son. Herrera se viene, nadie lo detiene y gobernará. Los primos del diario El Día y el primo del diario Acción van a quedar en la vía con alegría de la nación. Los primos del diario El Día y el primo del diario Acción van a quedar en la vía con alegría de la nación. Porque se inicia la nueva era y se verá. El gran presidente lo aclama la gente porque es consecuente, honesto y capaz. Ay, 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 son, ay, 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 son. Qué pena que yeta los de la mosqueta difuntos están. Ay, 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 son, ay, 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 son. Herrera se viene, nadie lo detiene y gobernará. ¿Usted canta? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y no lo han rapado todavía? Las transmisiones radial. Recuerdo los discursos de Luisito, como se le llamaba en aquella época. Luis Valleverdes era Luisito. Y cuando él hablaba... Se desplaza por la avenida 18 de Julio hacia la Plaza Independencia una gran manifestación popular que se concentró en lugares adyacentes al centro de la ciudad. Estábamos esperando la llegada de esa columna, el interés de que pudiera escuchar la palabra del presidente de la República, que va a responder dentro de un instante a las expresiones del señor Juan Francisco Guichón. Hablamos para los que no están aquí presentes, para la capital y para el interior de la República, que recoge en las ondas de Radio Ariel todo el entusiasmo y el clamor del pueblo que festeja en este día el primer año de gobierno del señor Luis Valleverdes. Aquí estoy esta tarde rodeado de todo mi gabinete, hombres que colaboran conmigo, orientan el gobierno, me ayudan a realizar la obra que estamos haciendo. A ellos les debo buena parte de los aplausos que ustedes me dirigen. Además, me acompañan autoridades de otros núcleos colorados. ...102 años de historia. La radio y la política. Podcast. Programas DX. iVoox. Spotify. Mediospublicos.uy. Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Escucha Chile fue voz de los distintos movimientos sociales y políticos que buscaban el fin anticipado de la dictadura, a través de las jornadas de protesta nacional ocurridas
desde el 11 de mayo de 1983 hasta el 2 y 3 de julio de 1986. Sin embargo, el final no estaría tan cerca. Capítulo 3 de Escucha Chile en Radioactividades y va a caer. Por encargo de mi coronel Manuel Contreras, director de Inteligencia Nacional, le hago entrega, ministro, del informe de interceptación de Radio Moscú del 25 de febrero de 1976. Entre las informaciones que han dado estos comunistas se encuentra el comentario de Eduardo Labarca, que en lo sustancial señala lo siguiente textualmente, ministro. El grupo monopolista que encabeza Agustín Edwards ha pedido a través de su diario El Mercurio una acción represiva a fondo en contra del Partido Comunista, y deben ser atacados a la brevedad su estructura partidista y su ideología. En el fondo, el señor Edwards y su grupo financiero quieren empujar a las Fuerzas Armadas a comprometerse en una nueva cruzada, más sangrienta aún más que las que hemos conocido, enfilada en contra de los comunistas chilenos, en contra de todas las fuerzas de izquierda, en contra de todos los demócratas de nuestro país. Por eso les dan órdenes desde las páginas del diario El Mercurio, sabiendo que Pinochet y el grupo de los generales y almirantes fascistas están permanentemente dispuestos a agacharse hasta el suelo para cumplir el mandato de los todopoderosos del dinero. Pero hay que recordar que han pasado más de 2 años del golpe militar y que en todo este tiempo, según escribe el propio diario de Agustín Edwards, no ha sido posible ni a Pinochet, ni a la DINA, ni a la CIFA, ni a ninguno de los demás servicios represivos manejados por el fascismo acabar con el Partido Comunista. Sin embargo, el periodista Eduardo Labarca se equivocó y la presión editorial del Mercurio surgió efecto después de que la DINA desarticulara el MIR en 1974, a los socialistas en 1975, el año 76 fue muy duro con la cúpula comunista hasta hacerla exterminar y desaparecer. También el Mercurio daba tribuna a la cúpula del régimen, que culpaba a Radio Moscú del desprestigio internacional de Chile. El diario de Cooperativa está llamando. Esta noche, a 16 de junio de 1978, el ministro del Interior, Sergio Fernández, se dirigió al país por cadena de radio y televisión para informar de la posición del gobierno respecto de las personas desaparecidas después del golpe de Estado. Advirtió que, en efecto, sería gravísimo error el pensar que esta situación de guerra civil latente terminó de inmediato después del pronunciamiento militar. La resistencia, inicialmente visible, continuó más adelante con la lucha subterránea y encubierta, desde la cual se preparaba la subversión política y terrorista. La campaña internacional desatada en contra de nuestra patria, desde el día mismo de la liberación nacional, ha fomentado y reconocido diariamente la existencia de esta realidad, según consta principalmente en las transmisiones de Radio Moscú. Así lo expresó textualmente Sergio Fernández, ministro del Interior, de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Así escucha Chile de Radio Moscú, que fue la resistencia comunicacional del Partido Comunista en el exterior, de la oposición y de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, entró en una nueva etapa, al calor de la crisis económica, de las evidencias de la desaparición forzada después de los hallazgos en los hornos de Lonquén en 1978 y de la paulatina apertura del cerco comunicacional a medios de oposición. Los 80 llegaron con más vigor y los vientos de cambio comenzaron a soplar en Chile. Sonora.media presenta Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Un documental de Raúl Rodríguez. Episodio 3. Y va a caer. La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la nueva Constitución Política de la República, cuyo texto íntegro, para conocimiento de ustedes, será publicado oficialmente el día de mañana. Este hecho marca un hito trascendental en la vida de la nación, ya que corresponderá ahora a la ciudadanía
dar un nuevo y decisivo paso por la senda en que ha venido caminando Chile desde el mismo 11 de septiembre del año 1973. Pues ha llegado el momento de decidir nuestro destino, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatina pero inexorablemente a la noche de los 1000 días negros de Chile, con todo ese cúmulo de angustias y miserias que nos azotó sin piedad, o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando a nuestros conciudadanos. Vosotros sois testigos de la elevada y permanente importancia que hemos asignado a la preparación y redacción de una nueva Carta Fundamental, donde estén consagradas las normas esenciales de la nueva institucionalidad de Chile. Sobre las bases señaladas, convoco a los chilenos mayores de 18 años a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno, incluidas sus disposiciones transitorias, y que tendrá lugar en toda la República el próximo 11 de septiembre del presente año. Más vale no hacer recuerdos ahora. No vale la pena recordar el ayer. Pero si ama la verdad, si ama a su familia, si ama esta tierra grande y hermosa, entonces, marque del sí a Chile. Para mí el llamado plebiscito del fraude. El fraude del año. Y ahora, en Escucha Chile de Radio Moscú, las noticias. Pinochet se autocoronó hoy presidente de la República y puso en vigencia su constitución en medio de grotescas ceremonias oficiales y de un despliegue policial sin precedentes. Su primer acto de gobierno en el llamado período de transición que ahora se inicia fue la extensión, a partir de hoy, por 6 meses más, del estado de emergencia que ha afectado al país desde el golpe militar de 1973. También puso en vigencia simultáneamente la llamada cláusula transitoria número 24, que entrega a Pinochet la mayor suma de poder que haya tenido presidente alguno en la historia del país, como lo comentó el diario El Mercurio con satisfacción. Un balde de agua fría fue el fraudulento plebiscito de 1980, que instauró una nueva constitución que rige hasta el día de hoy en Chile, con distintas reformas constitucionales desde 1991 y 2 intentos fallidos por enterrar la Carta Fundamental de dictadura después del estallido social de 2019. El modelo de sociedad individualista y capitalista se forjó entre 4 paredes entre los militares y la derecha ideológica y económica. Pero el descontento popular comenzó a crecer por varios factores, entre ellos casi una década de violencia de Estado y la crisis económica mundial. Las jornadas de protesta nacional desde 1983 fueron parte importante de la cobertura de Escucha Chile. La primera etapa después del golpe fue una etapa de organización, reestructuración y de difusión de lo que estaba aconteciendo, y la segunda etapa fue de organización para las protestas y de todas las formas de lucha, etcétera. Entonces, la línea política del PC se reflejaba absolutamente en las transmisiones de la radio, obviamente. Piden a la población no realizar compras ese día, no realizar trámites, no utilizar la locomoción colectiva, no asistir a los comedores en las industrias, trabajar en silencio y hacer sonar las cacerolas, junto con apagar las luces, desde las 20 hasta las 22 horas. Decidimos hacer por primera vez el paro nacional y a la vez impulsarlo con las demás organizaciones sindicales. A raíz de eso iniciamos nosotros las jornadas de protesta pacífica a nivel nacional. Las jornadas de protesta, como las desarrolladas el 11 de mayo y el 14 de junio, y como la próxima anunciada para el 14 de julio, atraen el interés
de millones de trabajadores en Finlandia, Italia, Venezuela, Yemen del Sur, Vietnam o Bulgaria. Cada paso que acerque el fin de la dictadura de Pinochet es aplaudido y alentado por quienes en Europa vencieron al fascismo. La radio cumplió la tarea de organizar los primeros gérmenes de lo que a 10 años de dictadura movilizó a millones de personas en las jornadas nacionales de protesta. Es decir, hay toda una vinculación entre la radio, el programa y el desarrollo, el fortalecimiento orgánico y político de las luchas en Chile. Crece la tensión política, en tanto el país sigue hundiéndose en la crisis socioeconómica. Diversos sectores continúan sumándose a la protesta. En tanto circulan profusamente los instructivos para el martes. Ante la rígida censura de prensa impuesta por la dictadura, circulan en Santiago y otras ciudades documentos con instrucciones a la población, en el que se llama, entre otras cosas, a no enviar a los niños a la escuela, no realizar gestiones públicas, no hacer compras, y de 8 a 10 de la noche, bocinas, cacerolas, apagones. Hace pocos días, el recién nombrado comandante de la guarnición militar de Santiago, que reemplazó al destituido general Héctor Orozco, amenazó con severas medidas contra quienes realicen manifestaciones. Ese comandante, que es también jefe de la zona en estado de emergencia de la región metropolitana, se llama Osvaldo Hernández y se cree que el hoyo del Cheque. También el capitán general, que piensa darse el grado de general, Pinochet, dijo que no permitiría ni una sola protesta más en el país. Bueno, a título personal, para mí la Radio Moscú me marcó muchísimo. El papel de la radio fue fundamental. Fueron 3 etapas que marcaron la historia de este país. Primero como campaña de solidaridad, salvando vidas, denunciando los acontecimientos, demostrando la gran campaña de solidaridad a nivel mundial, que esa campaña de solidaridad nunca se ha visto más en su magnitud, en lo masivo, en lo emotivo. No tengo palabras para describir esa cantidad de personas en los distintos lugares del mundo cantando El pueblo unido, el venceremos, y eso lo refleja las expresiones culturales que nacieron en esos países y que se conservan hasta hoy en día, y llegó a ser una canción internacional como el Bella Ciao. Y por eso fue tan importante después cuando los compañeros de la radio, los periodistas, tanto chilenos como soviéticos, se dieron cuenta que era importante demostrar esto a través de programas como el de Crónica de los libros y la cultura de José Miguel Varas. Fue nuestro espacio habitual de los domingos, Crónica de los libros y la cultura. O al comienzo, cuando empezó a hacer su programa René Largo Farías con el Chile Lucha y Canta, y también cuando René se volvió a Chile, que tomó el programa Lautaro Aguirre y hizo los encuentros con Chile. Y así empezaron a nacer estos programas por la necesidad de difundir, de dar a conocer, que era un papel importantísimo que tiene la radio en todo el mundo. Entonces, no era solo esta cosa de salvar vidas, no solo la solidaridad, no solo denunciar, sino también demostrar y agradecer esta solidaridad. Claro, me imagino esa solidaridad que en el fondo se expresa también en mostrar, ¿no es cierto?, la cultura chilena y sobre todo de no olvidar toda esa cultura de cambio social que se empezó a vivir en los 60 y durante la Unidad Popular. Efectivamente, era no solo la difusión de la creación artística que empezaba a surgir en los finales de los 70, sino el rescate de Violeta, de Víctor, del Inti, del Quila, de Rolando Alarcón y de tantos otros. Encuentros con Chile. Quilapayún no puede faltar en un recuento de lo que ha sido un diseño de música. Y hay una canción bastante alegre que interpreta el sentir de hoy en Chile, porque en las protestas de Chile
en el sonar de bocinas, cacerolas y en las barricadas, cada chileno le da duro y fuerte a la dictadura, con su propio malembe desestabilizador. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte a esos 4 generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe, ay, malembe, 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 malembe. Y también, María Victoria, cuéntanos, porque hay una cosa que tú tienes, ¿no es cierto?, que no es solamente tu testimonio, tan importante para las nuevas generaciones y para poder recobrar esa memoria que queremos que no se pierda en relación con Escucha Chile de Radio Moscú. Ahora que estamos en tu casa y encontramos acá estas cajas llenas de cassette que has podido guardar, atesorar de Escucha Chile, ¿qué es lo que te pasa cuando escuchamos, por ejemplo, este material si ponemos ahora play a la radio, por ejemplo? Las 13 agrupaciones políticas opositoras a la dictadura militar, la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular y el PRODEN, anunciaron la realización conjunta de nuevas jornadas de protesta. Las nuevas jornadas de protesta se inaugurarán con los cabildos abiertos, anteriormente programados, que fueron prohibidos por el intendente militar de Santiago. Imagínate este audio de las protestas de los años 80, cuando mi papá estaba acá clandestino, cuando empezaron las protestas nacionales. Con las protestas de los 80 se tenía la ilusión que esa era la manera de derrocar a la dictadura. Fue fundamental el trabajo maravilloso que hicieron los periodistas acá en Chile, cuando empezaron a surgir las radios, la prensa escrita, y nosotros recibíamos el análisis, el APSI, la bicicleta, o los cassettes de radios de la, no sé, recuerdo la Chilena, Cooperativa, y nosotros podíamos reproducirlo, y acontecimientos que sucedieron ayer lo podíamos transmitir por la radio. Yo creo que se hizo un pimponeo tan importante que yo creo que estaban locos aquí, que cómo podían tan rápido encontrar los periodistas que trabajaban en la Radio Moscú ese material. Fue una labor importantísima. Ahora después, cuando ya el exilio se asentó, digamos, ya comprendimos que la cosa iba para largo, la gente empezó como a insertarse de otra manera en el país donde estaba. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. De repente ya estábamos en Francia y empezamos a estar en Francia más, porque al principio no estábamos perdidos. Entonces eso hizo que ya la Radio Moscú perdiera su encanto, digamos. Ya no, digamos, ya estábamos informados por otra vía. Aunque Escucha Chile no era el mismo de los primeros años, porque el contexto era distinto y la apertura mediática había comenzado, Escucha Chile seguía siendo un farol para muchas víctimas. Las jornadas de protesta nacional se intensificaron con el protagonismo de distintos sectores, movimientos sociales y partidos de oposición, agrupados en la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular y el PRODEN. Mujeres, sindicalistas, estudiantes, periodistas se debatían entre condenar la represión y la violencia y en exigir democracia ahora y para Chile. Dirigentes de distintos sectores de la oposición chilena señalaron que la concentración del viernes en el Parque O'Higgins constituyó el primer paso de unidad en la lucha contra el régimen militar de Pinochet. Anunció el Movimiento Democrático Popular que en la próxima semana
convocará a la Alianza Democrática con el fin de llegar a un acuerdo democrático que incluya, además de la petición de renuncia de Pinochet, la formación de un gobierno provisional y la instauración de una asamblea constituyente, la lucha contra la nueva legislación minera, la disolución de la CNI, el final del exilio y la convocatoria de un futuro paro general. Pinochet, por su parte, reiteró que tratará de mantenerse en el poder como él lo decidió hasta 1989. El frustrado atentado a Pinochet de 1986 acabó con el sueño de la muerte del dictador y del fin anticipado del régimen, pero por otra parte significó reorganizarse para el plebiscito de 1988 y un posible retorno, el que nuevamente estaba más al alcance de la mano. Un retorno y el comienzo del fin de la etapa más importante de la solidaridad internacional expresada en el programa Escucha Chile, por las ondas de Radio Moscú. Escucha Chile, la voz de la solidaridad, con el patrocinio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el financiamiento del Fondo de Creación Artística de la Universidad de Chile.